libro de Isaías 41:10. Dice la palabra: a la gloria del Padre, Hijo y Espíritu Santo. No tengas miedo, pues yo estoy contigo. No temas, pues yo soy tu Dios. Yo te doy fuerzas, yo te ayudo. Yo te sostengo con mi mano victoriosa. Qué poderosa palabra por parte del gran profeta Isaías. Padre, te damos gloria, te damos honra, te damos gracias por esta bendición, por permitirme compartir tu palabra con esta audiencia, la cual te pedimos que bendigas a cada persona que esté en su hogar, esté en su vehículo, con esta palabra. Quizás muchos se dirigen hacia sus templos, otros salen de sus trabajos. En el nombre de Jesucristo te pido que tú los bendigas, Señor. Amén, amén, amén. Yo creo que todos hemos sentido miedo. Miedo de perder un trabajo, miedo de no casarme, miedo de quizás estar casado pero no tener hijos. Muchas cosas nos provocan miedo. Miedo a morirme, miedo a qué va a pasar con esta enfermedad. Tantas cosas que nos llenan de miedo. El miedo tristemente paraliza, el miedo preocupa, el miedo en muchas personas causa mucha incertidumbre. Como bien escuchamos en esta alabanza, este hombre que ya está en el cielo con nuestro Salvador, él cantaba esta alabanza porque pasó un proceso de enfermedad, tenía cáncer, el cáncer estaba regado por todo su cuerpo. El miedo quiso visitarlo, de hecho lo visitó, pero más fuerte fue su fe en amar a su Salvador, que el miedo no pudo tomar control de su vida. Gente hoy que me escuchan a través de estos medios, que quizás estás en tu vehículo, en tu casa, lleno de mucho miedo, lleno de mucha preocupación. Quizás has sentido que tu vida se acaba y que sientes que todo en tu vida está perdido. Sé que en este momento que quizás te has quedado sin trabajo, piensas que todo se acabó. Sientes preocupación, vas a perder tu casa, vas a perder tu vehículo. Quizás estás en un empleo donde quizás tienes temor de que no te vaya a dar lo suficiente para que puedas saldar las deudas que tienes y piensas que lo vas a perder todo. Eso es lo que provoca el miedo, una incertidumbre, una preocupación. En algunos causa depresión, en otros causa parálisis. En ellos los detiene miedo a salir de su casa, por ejemplo, ¿verdad? Hoy vemos en todos los medios y creo que ese es el punto que quiero tocar, porque hoy en día a través de los medios noticiosos, seculares y de hecho muchas páginas en Facebook y en Instagram donde cada cual tiene su punto de vista en cuanto a la noticia. Todos sabemos todas estas enfermedades que están saliendo de todos estos países, la cual en mucha gente causa preocupación, que ha llegado a Estados Unidos, ahora mismo la enfermedad que se notificó que está llegando a Vieques, y esto causa mucha preocupación. Mucha gente que quizás se queda en sus casas preocupado por el qué pasará. La Biblia nos da ciertos alimentos para fortalecer nuestra fe y no desconfiar en el Dios Todopoderoso que no nos abandone en cualquier tipo de adversidad. La Biblia dice en el Salmo 23:4, aunque pase por el valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. La palabra nos invita a que no importando el proceso, no importando la adversidad, no importando en el momento donde nos encontremos, Dios nos da seguridad para pasar por ese valle de sombra y de muerte. La Biblia dice en Filipenses 4, 6 y 7, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios y denle gracia, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo. Mire qué poderosa la palabra del Señor. El miedo lamentablemente paraliza. Los medios noticiosos a veces intentan persuadir exagerando la noticia para crear histeria. Y mucha gente
hoy en día está desesperada. Ay, Dios mío, ¿qué va a pasar conmigo? Y me voy a quedar. Y hay gente que se queda en su casa y no salen, no saludan a nadie, no comparten con nadie, no van a las fiestas familiares por miedo. Y de hecho, hay quienes todavía no van a una iglesia después de la pandemia por miedo a lo que va a ocurrir, porque lo que has visto con tus ojos quizás ha infundido temor a ti. Yo creo que ese fue el problema que tenían aquellos soldados cuando Goliat estaba amedrentando al pueblo. Porque Goliat, aparte de su estatura, aparte de su trayectoria, vociferaba. Todo lo que decía causaba temor e inseguridad en aquellos soldados. Porque aquellos soldados veían lo que escuchaban lo que decían Goliat, pero también miraban su estatura y lo que los filisteos decían de él. Un guerrero de su juventud que quizás había enfrentado a diferentes tipos de enemigos y a todos los había vencido. Y eso provocó miedo en aquellos soldados. Pero cuando llega David a escena, David no se fijó en lo alto de su estatura. No se fijó en lo que él estaba diciendo. Ignoró sus palabras. Más bien se enfocó David en el Dios que estaba con él. Y eso fue lo que le dio seguridad a él para no tenerle ningún temor ni miedo a lo que Goliat, a lo que este gigante podía hacer. Había una realidad. Él no ignoró la realidad. Goliat era poderoso, era enorme, tenía una trayectoria. El hombre hablaba bien, infundía temor. Los demás soldados tenían temor no por falta de experiencia, tenían temor porque sabía lo que podía hacer Goliat. Pero David tenía tanta seguridad en el Dios que lo llamó. Y yo creo que es el primer punto. Están mirando más la adversidad, la estatura, lo grande, lo que se ha dicho del problema. Y no te has fijado en el Dios que nunca ha perdido una batalla. El Dios que está por encima de los problemas. El Dios que venció la muerte. El Dios que nos da seguridad. El Dios que nunca, aleluya, nos desampara. Y yo vine en esta noche, en esta hora, a hablar con gente que tiene que dejar el miedo atrás y tener seguridad en ese Dios poderoso que vence tu tempestad, que vence tu, aleluya, tu enfermedad, que vence tus enemigos. Dios no pierde batallas. Aproximadamente para el año 1999, en el estado de Colorado, Denver, Colorado, había una joven llamada Rachel Joy Scott. Esta joven había aceptado a Cristo y sus amigos y estudiantes se burlaban de ella por predicar. Y de hecho amigos se habían alejado de ella. Pero ella escribió en su diario que aunque sus amigos se habían convertido lamentablemente en sus enemigos por ella practicar su fe, ella no abandonaría su fe, sino que la llenaría de más orgullo servir al Dios, aleluya, que ella le hizo feliz, le hizo bien. Pero en un 20 de abril del 1999, esta joven, que de hecho hay una película que habla de ella, llegaron dos tiradores, dos estudiantes, la cual asesinaron a 12 personas. Esta joven se encontraba con su mejor amigo compartiendo algunos alimentos dentro de aquel comedor, la cual llegan estos individuos, la cual asesinan a estas 12 personas. Y cuando llegan a la vida, a donde se encuentra Rachel Scott, aquel asesino le pregunta: ¿y tú todavía sirves a Cristo? ¿Todavía eres cristiana? La cual la respuesta de Rachel fue la siguiente: sí, todavía le sirvo. Aquel jovencito le disparó a aquella joven de 17 años. Lo curioso es que esta joven habían visto en su diario que había escrito estas palabras: yo estoy dispuesta a entregar mi vida por Cristo. Estoy dispuesta a entregar mi vida por Él. Mis amados, una joven de 17 años no tuvo miedo, no tuvo temor a lo que pudiera ser su adversario en ese momento, pero no solamente eso, lo que estaba ocurriendo con sus amigos que la habían abandonado. La Biblia dice: aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. A veces quizás tu miedo es quién te puede abandonar, qué puede ocurrir,
que puedan decir, y las cosas que quizás te paralizan, quizás no es lo que provocó la muerte de Rachel. Quizás tu preocupación es lo que puedan decir, quién te pueda abandonar en el proceso. Que quizás hay pastores que ahora mismo se preocupan, es que si se me va esa oveja, si se me va esta familia, quizás las ofrendas o el dinero no me va a dar para sustentar los gastos de la iglesia. Cuando Dios está, cuando Dios es el que llama, pastor, no hay por qué tener miedo. El Dios que te llamó para ese pastorado, el Dios que te llamó para, aleluya, guiar esa iglesia, es el Dios, aleluya, que te dará, aleluya, el sustento, el dinero para pagar todas tus deudas. La Biblia dice en el libro, gloria a Dios, aleluya, de los Salmos, capítulo 46, versos 1 y 2, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Por eso no temeremos, aunque te desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar. Esa es la palabra de Dios. No hay inseguridad, no hay por qué tener miedo. Culmino con este corto testimonio, gloria a Dios. Una joven que juntamente con su familia allá en Sudáfrica, Dios los llamó para ir a Afganistán. Hanily, juntamente con su esposo Warner y sus dos hijos Jean-Pierre, aleluya, y su hija, ellos sintieron el llamado de Dios para ir a Afganistán. Afganistán es un país donde por ley es prohibido el cristianismo, donde el 99.8% son musulmanes, donde no existen templos cristianos físicos, donde solamente existen casas iglesias, y estas casas iglesias nadie sabe dónde se encuentran, donde nadie conoce si hay cristianos, donde los misioneros tienen miedo a visitar Afganistán. Estos hombres de Dios, por voluntad de Dios, se atrevieron ir a levantar casa a Jehová en Afganistán. Al principio recibieron amenazas para que desalojaran el lugar, pero esta familia no tenía miedo. Y un 2014, estando Hanley fuera de su casa, musulmanes extremistas islámicos llegaron a la casa de esta familia, la cual asesinaron a su esposo y asesinaron a sus dos hijos, la cual nunca tuvieron temor. Pero la vida del esposo de Rachel había dicho unas palabras que marcaron el corazón y el hecho ocurrido. Él dijo: todos moriremos una vez, pero el mayor privilegio es morir por Cristo. Aquel hombre estaba seguro que cualquier momento podía ocurrir algo devastador en su familia, pero lo devastador no fue devastador, porque la muerte no lo separó de su Salvador Jesucristo. Ahora aquel hombre llamado Wagner, juntamente con sus dos hijos, están en el mejor lugar, el reino de los cielos, con nuestro Salvador. Hanley predica el evangelio, testifica de lo maravilloso y lo grande que ha sido Dios en su vida. No tuvieron miedo. Ellos lograron su propósito, levantar casa a Jehová en Afganistán. Hoy en día en Afganistán hay un crecimiento poderoso en casas iglesias, aunque el gobierno se le oposicione a la iglesia. Pero más sin embargo, solamente hace falta gente valiente que digan: no importa, aleluya, ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. Cristo le dijo a sus discípulos, aleluya, gloria a Dios, le dijo a Pedro: Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Así que la palabra de Dios es clara: no prevalecerán. No tengas miedo, líder. No tengas miedo, misionero. No tengas miedo. Si Dios te llamó para ir a tal país, ve a tal país. Si Dios te llamó para que hicieras campaña en tal lugar, es que no tengo los recursos, es que si me quedo corto, es que si hago el préstamo, aleluya, y me quedo sin poder pagarlo. Si Dios te llamó, el Dios pagará. El Dios que invita, ese paga. El Dios que llamó, ese se encargará de todo lo demás. Y estoy hablando con gente que tiene que decir: abandono el miedo y, aleluya, me voy en los brazos de mi Salvador, que Él nunca, aleluya, me dejará desamparado. Termino con este texto bíblico en 2 de Timoteo 1:7. Pues Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Esa es la palabra del Señor. Dios te ha dado poder, amor para vencer cualquier adversidad. Mi nombre es Josué Meléndez y ha sido un honor poder compartir la palabra del Señor aquí en este programa.